Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Hoy damos gracias al Señor por regalarnos este tiempo tan maravilloso allí donde tú estás, desde tu casa. Quiero invitarte especialmente para que tengamos un tiempo de oración corto para presentar delante del Señor este espacio y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea guiando nuestras vidas, que hoy a través de su palabra sea hablando a nuestro corazón y seamos animados, activados a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos la oportunidad y el privilegio, Señor, hoy de escuchar tu palabra, de escuchar el mensaje de salvación, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que a cada oyente, a cada persona que se encuentra en este espacio, en este preciso momento, Señor, tú seas hablando a su vida, tú seas hablando a su corazón y sean activados, Señor, en todo lo que tú quieres hacer, Señor, para este tiempo y para esta hora. Padre, damos honor, damos exaltación a ti y te pedimos hoy, Señor, que a través de la palabra, a través de la escritura, seas animando nuestro corazón, Padre, y todas aquellas cosas que necesitan ser removidas, que necesitan ser quitadas y cambiadas, Señor, solo se logra a través de tu presencia. Yo también te pido, Señor, que si hay alguien desanimado, tú, Señor, a través de tu palabra le seas animando, le seas fortaleciendo y permita, Señor, en este tiempo tan especial y tan maravilloso de ser edificados en tu palabra. Muchísimas gracias te damos en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy quiero hablarte, estamos estudiando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Y en el capítulo 16 nos habla acerca de David. Hemos venido hablando acerca de estos hermosos personajes que marcan nuestra vida, pero que también nos dejan un antes y un después. ¿Para qué? Para recordarnos que hubo personas que vivieron algo similar o parecido a lo que muchas veces nosotros podemos vivir. Y le puse como tema o como título a la enseñanza: se cumplió. El primer libro de Samuel nos habla en el capítulo 16, en el verso 1, de la siguiente manera: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La palabra nos habla y nos dice acerca de un proceso que era muy normal en esta cultura, y era el que el sacerdote ungiera a alguien para el ministerio. Y el sacerdote no solamente ungía al próximo sacerdote o a los levitas, sino que también se encargaba de ungir a los reyes. Y era como una cultura o una costumbre que era muy simbólico, y no era como lo hemos visto en nuestro tiempo, que cuando se dice ungir a alguien solo se untan ciertos dedos y se coloca en la frente. Cuando hablaban del cuerno del aceite era casi literalmente lo bañaban en aceite, y eso era símbolo de que la presencia de Dios estaría sobre esa persona y que sería apartado, sería escogido para esta hermosa labor. Haciendo esta pequeña introducción, lo que primero vemos es que Saúl, ya vimos hace 15 días, ¿cierto? ¿Por qué fue desechado? No fue de la noche a la mañana, sino que pasaron varias cosas donde él no tuvo en cuenta a Dios. Y Dios dispone colocarle un sustituto. Dice que puso en esta hermosa labor a escoger a Samuel para que le ungiera antes de que él ya no estuviera. Y dice, le da unas indicaciones muy claras y muy precisas, ¿no? Y en el verso 3, quiero que empecemos a revisar algo de la vida de David, muy interesante. Dice, llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Aquí es importante, ungirás al que yo te dijere. Recuerde que con Saúl,
fue más, la gente estaba acostumbrada a ver, y lo hemos visto, ¿cierto? Que Saúl era el más grande del pueblo. Entonces ya había como una idea preconcebida de cierta clase de rey, que era alto, que era corpulento, que sí, ya estaba como esa idea diseñada en la mente del pueblo. Y me imagino que estarían esperando un sucesor igual de alto, corpulento, bueno, en fin. Por eso en el verso 6 dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, estamos hablando de Saúl, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Y usted por qué cree que él dijo eso? Me imagino que lo vio corpulento, que lo vio alto, porque ya había esa idea preconcebida de que el primer rey era de esa forma. Entonces pienso yo, no lo dice la escritura, es un pensamiento personal, pero creo que se ajusta mucho, porque Dios le dice, Jehová le responde a Samuel, le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que le estaba diciendo es, ya todo el pueblo escogió a su manera, ahora déjenme escoger, que yo sí sé el interior de ellos, ¿cierto? Entonces, Samuel también cayó como en eso, ¿no? Ya tenía una idea preconcebida y por eso me atrevo a decir que él también tenía esto y había pensado igual, porque Dios le responde y le dice, yo no miro lo grande de su estatura, ¿sí? Entonces, ya tenían esta idea, lo he dicho muchas veces, pero ¿para qué quiero decirle de por qué Dios se interesó en el corazón de David? Y ya sabemos la historia, que luego llamó a Abinadab y tampoco era, luego llamó a Sama, que era el otro hijo, tampoco, y que en el capítulo 17 creo que es, ya nos habla de que David mata a Goliat y que estos 3 hijos eran los que estaban en el ejército de Saúl peleando, o sea que no eran cualquier persona, sino que era gente instruida en la guerra. Entonces por eso yo pienso que Samuel dijo, estos son los indicados y elegidos para que puedan defender el pueblo de Israel. Entonces, esta historia es bastante fascinante y muy hermosa porque las características son muy parecidas a lo que el pueblo pretendía o esperaba de Jesús. Primero, vemos que a Jesús esperaban un rey, ¿cierto? Cabalgando en un buen caballo, que viniera de la clase noble, aparentemente, ¿cierto? Que fuera muy diestro, como lo había sido David en sus guerras. Pero aquí, hasta el mismo Samuel y su propia casa ni siquiera lo habían tenido en cuenta. Una de las características que tenía, en el verso 11 me dice, y vamos a empezar a mirar ciertas características o descripciones reales de David. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Lo primero que me decían era que no era del linaje real, ¿cierto? Sino que era el menor, que era un pastor de ovejas. Y en el verso 12 empieza a describir. Primero, lo primero que describe es su actividad. ¿Cuál era su actividad? Pastor de ovejas. Lo segundo, en el verso 12 dice que cuando él entra, dice físicamente cómo era. Rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Ahora, pastor de ovejas, rubio, hermoso de ojos, buen parecer. Eso quedaría en su apariencia física, diríamos que sería como para un concurso, pero no para ser rey, ¿cierto? Porque se necesitaba no un rey carilindo, sino un rey valiente, esforzado, vigoroso. Y algunos estudiadores dicen, o algunos históricos, nos hablan y nos dicen que quizás tenía aparentemente David 17 años. Quiero que lo tenga así como en cuenta, 17 añitos. ¿Qué pasa cuando lo ungen o derraman el aceite
y es lo que habla uno de los salmos, que dice que desciende hasta la barba de Aarón, y sí, hasta el borde de sus vestiduras. Nos habla de que los bañaban literalmente en aceite. Y Samuel toma el cuerno, lo unge en medio de sus hermanos, y sabían que él estaba siendo elegido para ser, ¿qué? ¿Qué era la palabra? Para ser el rey, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esta mención? Es importante saber qué era lo que Dios quería con David. ¿Cuál era el llamado y el propósito para David? Aunque él tenía una labor, ¿cierto? Una actividad como tal que desarrollaba, que era ser pastor de ovejas, Dios había determinado que no fuera simplemente un pastor de ovejas, sino que fuera rey. Y nada más ni nada menos que del pueblo de Israel. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Y dice que sus hermanos, su casa se dio cuenta de esto, que había sido muy importante. Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramat. Entonces el Espíritu de Dios automáticamente empezó a acompañar la vida de David. ¿Cuál era otra de las características? Podremos decir, en lo normal, pastor de oveja, rubio, hermoso de ojo, buen parecer, pero ahora se le suma otra cualidad o algo que también lo describe, que el Espíritu de Jehová estaba ¿con quién? Con David. Y creo que esa debe ser la característica más importante en la vida de cualquier persona, miembro que dice servir al Señor, que el Espíritu de Dios nos acompañe, ¿sí? ¿Cuántas cualidades ya nos han nombrado de David? Pues por el momento hay una más importante que cualquiera, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. En el verso 18 nos habla que entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y nos está hablando nada más ni nada menos que de David, porque aquí empezamos a ver que Saúl se aparta del Señor y empieza a ser atormentado por un espíritu malo. Entonces nos dice que ahora se le suma a sus características o a las cualidades que tiene, que es un hombre que sabe tocar instrumento, ¿sí? También me dice que es valiente, me dice que es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. O sea, Dios no se equivocó, ¿cierto? Como que el perfil de este hombre era el indicado para ser el rey de Israel. Y dice, y hermoso, pero vuelve y resalta la cualidad más importante. Jehová estaba con él. Y esto es lo más importante, que Jehová esté con nosotros. Ahora, en el verso 21 de ese mismo pasaje, dice que viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¿Sí sabe qué significa eso? Lo hizo su escudero. Cada vez parecía que estaba acercándose poco a poco al llamado que Dios había hecho en él. ¿Sí? ¿Y cuál fue el llamado? Que arranqué desde el primer libro de Samuel, capítulo 16. Que él fuera ungido, ¿para qué? Para que fuera el rey de Israel. Y las características nos hablan de cómo era este hombre tan maravilloso. Y usted puede revisar tantas cosas hermosas y maravillosas de David, pero lo más lindo era que Jehová o el Espíritu de Dios estaba ¿sobre quién? Sobre él. Siempre nos lo está recordando. Ahora, ¿qué habla también en el capítulo 18, verso 5? Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Qué característica podríamos decir en este versículo? Si lo enviaba a Saúl, era que era una persona bajo sujeción, que era una persona obediente.
cosa que no era ¿quién? Saúl. Y lo pusieron a administrar sobre gente de guerra, o sea, sobre personas para que los empezara como a gobernar o a liderar. Algunos pensarían que Dios de una vez automáticamente lo montó en el reinado. Pero mire que cada cosa me va diciendo el proceso que va llevando David con relación a Saúl. La gente se dejó llevar por la estatura, por los supuestos logros, y no fue tanto eso. Y eso me hace recordar una imagen que vi hace poco. Vemos dos clases de árboles, uno muy frondoso, pero la raíz no es nada. Y otro que pareciera demorarse en echar flores y crecer, pero vemos que en su raíz es una raíz muy profunda. Y es lo que muchas veces como cristianos pensamos que no avanzamos, o que no se están viendo los logros y los frutos de una vez. Pero no sabemos en el secreto qué tan profundo estamos echando nuestras raíces. Es más, o es mejor echar raíces bien profundas y demorarnos en crecer, porque sabemos que en el momento o en el transcurso, en medio de las lluvias que vengan frente a ese árbol, se mantendrá firme porque sus raíces están constantes y seguras, mientras que aquellos que simplemente sus raíces son pequeñas, cortas, pero es un árbol muy frondoso, muy seguramente cuando vengan los vientos será derribado aquel árbol. No es diferente el hoy por hoy. Mucha gente está basada, ¿cierto?, en lo que ve, en los logros, pero su vida no ha sido fundamentada en Cristo Jesús. Cuando vengan las dificultades, vengan lo que venga, simplemente se apartarán porque nunca fueron estables en el Señor. Y esto es lo que me está mostrando de David. Estoy hablando del paso a paso. Dios siempre nos llevará de paso a paso. ¿Qué esperaba la gente? A alguien corpulento de una vez, ¿cierto? Diestro para la guerra, pero me está diciendo que sí las tenía y Dios sí conocía el potencial que había en David. Aun cuando su familia, aun cuando muchos no creyeron en él, Dios sí creyó en David y empezó a formar a David para que cuando estuviera en el reinado fuera ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué más nos habla? Dice que en ese versículo que él era acepto delante de los ojos del pueblo, pero también de los siervos de Saúl. Me está diciendo que halló gracia, no caía mal. Era un hombre que simplemente era amado. En el verso 14 de ese mismo pasaje, David dice, hay algo más hermoso. Se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Otra vez, si ves desde que fue ungido, nos está hablando que Dios siempre estaba con él. Pero no solamente estaba Dios con él, sino que su conducta era prudente. Y muchos quieren la gloria, pero no conocen la historia y no quieren pasar por la historia de ser conducidos a comportarse conforme a lo que Dios quiere. Dios venía moldeando, trabajando el corazón ¿de quién? De David. Así que Jehová estaba con él. Cada cosa que pasaba con David, Dios estaba con él. En el verso 12 de ese mismo capítulo dice que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y le había apartado de Saúl. Se había apartado de Saúl. No es coincidencia que la palabra me esté diciendo constantemente que la bendición mayor no era que le hubiesen escogido para ser rey por Dios, sino que la bendición mayor, ¿cuál era? Que Dios estaba con él. Y eso debe ser lo que más debemos buscar, que Dios esté con nosotros. Porque en Saúl, aunque era el rey, ya se había apartado. En el verso 30, estoy hablando todo lo que pasó
Dios se conducía prudentemente, sabía tocar, era un hombre valeroso, un hombre bajo sujeción, obediente. Pero finalizando el verso 30, dice que David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. En pocas palabras, estaba siendo famoso. Pero la fama no se le había subido. Porque Dios había permitido, aunque tuviera buena fama, porque Dios estaba con él. Todas las características que tenía David eran muy buenas. Simpático, valeroso, vigoroso, valiente, era un hombre prudente. Todo lo que hacía le salía bien. Y para colmo de males, dijo alguien, era famoso. ¿Qué más le pide usted a la vida? Tiene todo el combo, ¿cierto? Pero la situación fue puesta, o el llamado de Dios para David no fue que administrara un grupo para la guerra. No fue tampoco ser simplemente un pastor de ovejas. Todo fue una preparación. Todo, absolutamente todo. ¿Cuál fue el llamado de Dios para David? ¿Ser pastor de ovejas? ¿Que escribiera el Salmo 23? No, ¿cuál fue el propósito? Está en el capítulo 16. Ser ungido para que fuera el próximo rey. Ese era el llamado. ¿Lo tenemos claro? Sí. Sabemos las características y el perfil está apuntando a que debe ser el rey. Pero eso no quiso decir que automáticamente Dios lo puso allá en el reinado. Sabíamos el llamado y por ese llamado fue enfrentado muchas veces para morir. Y empezamos a revisar en el capítulo 18, en el verso 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Aunque estaba cada vez más cerca del ¿cómo le podríamos decir? Como un escalón, ¿cierto? A ser rey, porque ya está en la casa del rey. Pero ese no era su última posición. ¿Cuál era? Así sea reiterativa. Era ser rey de Israel. No era que tocar el arpa al rey, no era ser el escudero del rey, no era nada de esto. Sin embargo, él se iba sometiendo en obediencia a lo que Dios estaba determinando en él. Y en esa obediencia a Dios empieza a sufrir cierta persecución. Porque Dios había determinado que él fuera rey. ¿Y qué pasa? Saúl, y usted ya conoce la historia, siente celos de David. Y aquí dice que no solamente atentó una vez, sino ¿cuántas veces? 2 veces. En el versículo 17 dice que Saúl le dice a David aquí, yo te daré a una de mis hijas, a Merab, con tal que sea hombre valiente, pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. En pocas palabras le dijo, yo te voy a dar mi hija para que te conviertas en mi yerno, pero tienes que ir a pelear allá con los filisteos. ¿Y cuál era el propósito de él? Para que muriera. ¿Cuántas veces lleva ya atentados ahí? 3, ¿cierto? En el 21 dice que Saúl dijo, yo se la daré para que le sea, les cuento para ponerlos en contexto. Él, esa hija se la da a otro, y en el 20, Mical se enamora de David y se lo cuenta a su papá. Y en el 21, que es el que estoy leyendo, dice, Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. La palabra de Dios era que él fuera el yerno. ¿Cuál era la palabra? Que él sería el rey. Pero ¿cuáles eran los propósitos que se estaban gestando alrededor? Que cumpliera rapidito el llamado de Dios. No,
¿Cuántas veces ya lleva aquí con el atentado? Contando lo malo, ya llevan 4 veces. Y dice que para matarlo y que no fuera él, dijo, pues no me voy a ensuciar yo las manos, que lo maten los filisteos, más bien. ¿No le parece terrible eso? No iría, ¿y por qué? Y le sale, no, para que peleen las batallas del Señor. Tan cristiano, ¿no? Entonces, es tremendo porque uno diría, si Dios fue el que me dio la palabra, si Dios fue el que me llamó al servicio, ¿por qué estoy siendo perseguido? ¿Por qué estoy siendo afrentado? ¿Por qué inclusive liberé, ayudé al pueblo de Israel con el gigante que los oprimía? Pero aún todo esto era el escenario que Dios estaba gestando para llevarlo cada vez más cerca al plan y al cumplimiento de ese propósito eterno. En el verso 17, si no estoy mal, dice, dice que le iba a dar, bueno, ya lo leí, que le iba a dar la hija, que le iba a dar tesoros, que le iba a hacer no sé qué, pero eso también podría haber sido un entretenimiento ¿para quién? Para David. Lo importante es no entretenernos en medio de estas cosas. Muchas veces el enemigo querrá matar lo que Dios dijo de cada uno de nosotros. Para que no cumplamos el plan, para que no cumplamos el propósito para el que el Señor nos diseñó. Uno piensa que el llamado será así, color de rosa, ya de una vez todo en las manos y no tenemos que hacer nada. Pero yo pregunto, pongámonos en la situación de David. Dios dice que lo ungieron delante de sus hermanos, ¿cierto? Y fue visible. Y aún vemos que en el capítulo 17, cuando él llega a matar, o no tenía la intención de hacer nada de eso, él llega allí a cumplir la orden de su padre, porque le dijo, vaya, llévele esto a tus hermanos y dime cómo, averigua cómo están ellos en la guerra. Sus hermanos le hablan y le dice, tú viniste aquí a hacer burla de nosotros. Entonces, aún los hermanos, si quieren miremos el capítulo 17, el verso 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Sus hermanos habían presenciado en el capítulo anterior que él era el rey y lo tenían como el rey. ¿Cómo lo tenían ellos en la mentalidad? ¿Usted es qué? Un pastor de ovejas, usted aquí no debe estar. Pero eso no desanimó el corazón de David. Y eso es lo que yo quiero hoy animarte. Quizás habrán palabras que Dios ha declarado, ha determinado sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre tu familia, y pareciera no verlo. Y pareciera que la gente se burla de ti y le está diciendo, pero usted no es lo que Dios dijo, sino lo que usted siempre ha hecho. Y no solamente eso, dice que los mismos de su casa fueron los que lo menospreciaron. Y no parando de todas esas circunstancias y situaciones, ahora su vida corre peligro. Una cosa es que le caiga uno mal a alguien, pero que lo busquen para matarlo, es terrible, ¿cierto? Usted no puede sentir ni paz, porque lo están pensando en acabar. Llevamos cuatro veces en que Saúl ha pensado hacerle daño. Y sabe, me puse a la tarea de contar más o menos en el capítulo o en el libro todos los atentados que le hizo Saúl, y yo digo, Dios bendito, yo ya hubiera hecho el renuncio a ser rey, me hubiera ido para otro lado. En el capítulo 19, versículo 1 dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen ¿a quién? A David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre
procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Ahora, la promesa era ser rey. ¿Y qué le tocaba ahora hacer a él? Esconderse y estar oculto. Qué bendición, ¿no? Gloria a Dios porque Dios lo escogió. Pero Jehová estaba con él. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Usted, si fuera la gente del pueblo o aún los de la casa de David hubieran escuchado esa palabra, ¿usted hubiera creído eso? Hombre, pero ¿dónde está el rey? Escondiéndose, ocultándose. Y mire que aquí ya va la quinta vez que Saúl ahora no lo piensa hacer él solo, sino que llama a todos sus siervos, a todo el gobierno de él para ir a perseguirlo y matarlo. Qué tremendo, ¿no? Dice que en el verso 9 de ese mismo capítulo, el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Cuántas lleva? Ya como 6. Dios está como las vidas del gato, ¿no? La vida de las 7 vidas del gato. En cada uno de eso, mire aquí mismo, en el 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Qué bendición ser el rey. La palabra de Dios, qué promesa. Y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. O sea, no solamente pasó eso, sino que fue a su casa a buscarlo, a vigilarlo para matarlo. En el 15, volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo, tráemelo en la cama para que lo mate. Porque Mical le dice, no, que está enfermo, y puso allá un muñeco y lo cubrió, haciendo ver que David estaba allá. ¿Cuántas lleva? Ya como 7 veces. Pero vemos a David en ningún momento tomar una actitud equivocada para con Dios, ni decir, pero Dios, ¿para qué me escogió a mí? Yo estaba mejor siendo allá un pastor de ovejas. Nadie me miraba, nadie me molestaba. Y si tenía que luchar con el oso, yo luchaba y tú me dabas la victoria y estaba tranquilito. Aunque cada vez estaba más cerca del reinado o del rey o todo lo que tenía que ver con ese llamado, parecía más esquivo y parecía cada vez más doloroso y más terrible. Porque ¿a quién le gusta estar escondido? ¿A quién le gusta estar vigilado? Perseguido, porque estaba siendo perseguido. Aquí es donde empezamos a revisar y a ver que en el 18 él huye. David escapa y viene a Samuel a Ramá y le dice lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. En el 20 dice que Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. O sea, ¿cuántas veces lo persiguió? Ahora, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar otros mensajeros. ¿Cuántas veces? 3ª vez. Cuente todas las veces que llevamos. Ya llevamos como 10 veces que lo ha venido persiguiendo. ¿Y David le ha hecho algo? Nada. Y dice que en el 22 que él mismo fue a Ramat por David. Y el Espíritu de Dios desciende y demuestra la condición espiritual en la que se encontraba Saúl. Pero qué terrible situación. Muchos dirían, qué llamado tan hermoso, ¿cierto? Va a ser rey de Israel. Pero nunca Samuel le dijo, querido David, te van a despreciar, pero lo más terrible es que te va a tocar
ser escondido, perseguido, porque te van a querer matar. Pienso que en algún momento ninguno hemos pasado por una situación similar donde corra peligro nuestra vida, ¿o sí? Y que tengamos que dejar nuestra casa, nuestras cosas para huir porque simplemente hay envidia y celo de alguien porque no se cumpla el plan y el propósito de Dios para el cual el Señor nos llamó. Pero en David sí. Y muchos hablan y dicen, Señor, yo quiero ser como David. Pero no saben el trasfondo de lo que le tocó pasar a este hombre huyendo por causa de Saúl. Y eso es lo que muchas veces ocurre, y lo decía ahora. El enemigo siempre tratará de perseguir, de acabar, de aniquilar el plan, el propósito eterno para el cual Dios te ha llamado. No sé cuál sea el llamado, el ministerio, la palabra profética que haya sido lanzada sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, lo que haya sido determinado y te han ungido y te han colocado un nombre o algo, una posición, y simplemente tú no ves eso, tú estás viendo todo lo contrario con relación a el llamado que Dios dijo que haría sobre ti. Y no ves el fruto. Simplemente te están persiguiendo, simplemente te estás dando cuenta que buscan tu vida para hacerte daño y no para decir, venga, usted es el rey, usted es el que merece la apreciación, usted es el que merece el reconocimiento. Para nada. Usted ve todo contrario a la palabra que fue lanzada en un comienzo. Y es difícil, claro que sí, pero hoy a través de la palabra lo que el Señor nos está diciendo es que era una preparación en medio de la vida de David, porque ¿cómo iba a llegar al reinado si no habían hombres, mujeres leales a él, que pelearan con él? Y en medio de todas las cosas que él pasó, porque no solamente pasó una, sino que en el capítulo 21, el verso 10, nos dice que levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. En el 13 dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? O sea, ¿dónde está el rey? Se supone que el rey tenía que vestirlo mejor. ¿Y cómo estaba David? Haciendo el loco. ¿Para qué se estaba haciendo el loco? Para que no lo mataran. ¿Por causa de quién? Por causa de Saúl. Lindo el llamado, lindo el propósito. Parece muy hermoso, pero detrás de las cortinas vemos una vida de David muy sufrida. Capítulo 22, versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Ahora estaba metido ¿en dónde? En una cueva. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué me está diciendo? Que en medio de esa circunstancia, de esa situación en una cueva, se le empiezan a juntar no personas, uno no diría que personas muy agradables, porque dice que estaban los más ricos, o sea, como para que lo llevaran directamente al reinado. No, dice que estaban endeudados, que estaban amargados de espíritu, y él se toma como jefe de ellos. Uno diría, Samuel se equivocó, o Dios se equivocó, escogiendo a un hombre como este, que cada vez está más lejos de ser rey. Porque ¿en dónde estaba? En una cueva.
Tenía que haber estado en los alrededores, al menos de Jerusalén o de Judá, o bueno, de algo parte del pueblo de Israel como para estar allí. Pero lo vemos que está cada vez más lejos de ese plan y de ese propósito. En el 3 dice que después de allí sale a Mizpa. ¿Ya cuántos territorios está recorriendo? Parecía que estuviera haciendo campaña, ¿no? En el verso 5, pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Paseó bastante? Sí. Ahora en el verso 6 dice que oyó Saúl, que sabía de David, de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabat, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. En el 9, entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Imelet, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová, le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Verso 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? O sea, le pongo en contexto. Era unos profeta, ¿sí? Un sacerdote, y David va y consulta al Señor y se entera, nada más ni nada menos Saúl, y dice: hágame el favor y me los hace llamar, pero no para conversar. Porque en el verso 16, y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa, y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él: volveos, matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Hasta dónde estaba llegando Saúl? Matando personas inocentes, poniendo cosas solo por procurar que David no llegara. ¿A dónde? Pregunto, ¿ya se había constituido rey? En el capítulo 23, en el verso 13 dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. ¿Cuántos lugares está pasando ya? Usted mira en el verso 7 y dice ese mismo capítulo: fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila, y también se fue para allá. O sea, que lo perseguía. Qué vida tan sabrosa, ¿cierto? Que usted vea que lo persiguen, que lo persiguen, que lo persiguen, que lo persiguen y que lo persiguen. Pero, ¿cuál era la promesa? Que él sería rey de Israel. Y en ese capítulo, Dios le vuelve a recordar a David la promesa. En el verso 16 y 17. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Volvió y le recordó que no tuviera miedo, que la palabra de Dios se cumpliría en medio de lo que parecía adverso. Yo diría, si usted fuera el David de este tiempo que está pasando todo eso, ¿usted qué diría? Amén. Gloria al Señor, pacientemente esperé a Jehová. ¿Sí? ¿Usted qué diría? No, pero Juan, cada vez estoy peor. Me están persiguiendo, ya no tengo para dónde ir ni para dónde correr. Pero Jonatán animó el corazón. Mire, Jonatán era el hijo de Saúl, y aún así tenía más fe Jonatán, que sería David el rey, que yo me imagino que ni el mismo David, porque David ya se había pasado por loco, había estado en una cueva, seguía siendo perseguido, había dejado todas las comodidades, pero todo eso era una preparación para lo que Dios haría en su vida.
¿Usted qué se pone a pensar? Porque en el capítulo 24, para que usted se ría un poquito, en el verso 1 y 2, dice que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Tomando Saúl sus, ¿cuánto? 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. ¿Cuántos hombres tenía David? Saúl, perdón. 3,000. ¿Cuántos tenía David? Capítulo 23, verso 13, dice que eran 600. O sea que había una desventaja bastante. Así que David tenía todas las de perder. Pero había una promesa, y era que él sería rey ¿sobre quién? Sobre Israel. Y podríamos seguir hablando de todos los que lo persiguieron, del capítulo 24, el capítulo 26, el capítulo 27, hasta en el segundo libro de Samuel, siguió persiguiéndolo. O sea que se acabó todo el capítulo de Samuel, y todo el libro de Samuel casi que nos está hablando es que Saúl se la pasó persiguiendo a David. Y no vemos a David siendo coronado rey. ¿O sí? No. Y tuvo que esperar en el tiempo de Dios. Si usted revisa desde todos esos capítulos que le estoy diciendo, el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, hasta el capítulo 5, o sea, todo el libro de Samuel, capítulo 1, casi que nos está diciendo que lo persiguieron. En el segundo libro de Samuel, también. Hasta el capítulo 5 se cumple la palabra. Y en el verso 4 dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿Cuántos años tenía? 30 años. Y yo más o menos empecé diciéndole que hiciéramos como unas cuenticas, ¿cierto? Tenía más o menos 17 años, dicen los grandes estudios. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevó, si hacemos más o menos el cálculo de los estudiosos? 13 años para llegar ahí. Dios cumplió. Se cumplió la palabra, en pocas palabras. Sí se cumplió. Tuvo un proceso de una larga preparación, porque en los capítulos que van a venir después nos enseña cómo David, toda esa preparación en el secreto, escondiéndose en las cuevas, haciéndose el loco, haciendo todas estas cosas, fueron las estrategias que usó para colocar en el pueblo de Israel y vencer a sus enemigos, porque David fue el único rey que pudo conquistar más territorio, y por eso el pueblo de Israel pensaba que si venía del linaje de David tenía que ser un guerrero empedernido igual que él. Y qué tremendo, porque muchas veces pensamos que no hemos llegado a la meta o no se ha cumplido lo que Dios dijo, pero se nos está pasando por alto, nos estamos olvidando que es un proceso que Dios lleva a cambiar, mudar nuestro corazón para depender totalmente de Él. Algo que siempre recordaba y que siempre decía de la vida de David era que Jehová estaba con él. Y eso es lo que debemos entender tú y yo, que si Dios está con nosotros, Él nos llevará hasta el final. Quizás en David fueron 13 años, porque tuvo que aprender todo lo que tenía que aprender. Y aún sabemos que escribió los salmos más bellos y más hermosos. Y nos deja inclusive algunos pidiendo venganza, diciendo: Señor, sálvame, líbrame, porque me están comiendo mis carnes. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero muchas veces olvidamos esta verdad. ¿Sabe que cuando murió este sacerdote por ayudarle,
David escribe el Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Son uno de los salmos que muchas veces nosotros leemos congregacionales, pero no sabemos el trasfondo de todo lo que David tuvo que pasar para ver el cumplimiento de lo que el Señor quería hacer. Este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nosotros somos uno de que declaramos a veces estos salmos. Pero no entendemos que David, para escribir esto, era porque en el secreto seguía conociendo a Dios claramente. ¿Cuál será tu cueva? ¿Cuál será el desierto que estarás pasando? ¿Dónde estás en este momento escondido, afligido? Pero recuerda que tú puedas decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y que Jehová cumplirá el plan, el propósito para el cual Él nos dio vida. Que no lo olvidemos. Que no se nos olvide esta verdad. Muchas veces pensamos y decimos: Dios nos abandonó, Dios se olvidó de nosotros. ¿Y sabe quién es el que escribe el Salmo 138? El rey David. En el verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de sus manos. No simplemente lo escribió cuando era el rey. Yo me imagino que tuvo que haberlo escrito en los momentos que estaba siendo perseguido, en los momentos que estaba siendo afligido. Y él entendía y decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Inclusive el Salmo 139 dice: En mi embrión vieron tus ojos, el verso 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David sabía que Dios cumpliría lo que tanto había dicho de él. ¿Fue fácil? No fue fácil. ¿Y fue perseguido? Sí. Y yo hice más o menos la cuenta más de 15 veces. Y llegaba a un lugar y le tocaba salir a otro. Y todas las oraciones casi que David pidiendo protección a Dios por sus perseguidores. Y usted ya puede entender por qué. Porque es que en cualquier lugar que él llegaba, allá quería ir Saúl a acabarlo, a aniquilarlo. Dice: Señor Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es el Salmo 141. Que el justo me castigue será tu favor. Y dice: Señor, serán despeñados sus jueces, oirán sus palabras. O sea, todos los salmos que usted casi lee de David es pidiéndole protección a Dios, diciendo: Señor, haga algo con mis enemigos. Porque yo no puedo solito. Pero si miramos, me encanta lo que David expresa y dice: que Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Que esa sea una verdad en nuestra vida y en nuestro corazón. Recuerda cuál es la palabra que Dios determinó sobre ti. ¿Y qué estás viviendo? ¿Y qué está pasando? Y si estás pasando momentos difíciles, dile al Señor: esto forma parte de tu plan para mi formación, para llevarme a cumplir tu propósito. Porque en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar ni una de ellas. No lo dijo Asad ni Jedutún, lo dijo David. Porque David entendía y sabía lo que estaba pasando en su interior. Todo el tiempo del libro fue perseguido. Pero la historia tiene un cambio y muy maravilloso. Porque en el segundo libro ya no se escribe de una persecución. Vino un cambio sobre la vida de David. Y empieza a ver el reinado, lo que Dios había prometido sobre él. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Recordar esta palabra. Recordar lo que el Señor ha dicho para con cada uno de nosotros. Y veremos lo que Él dijo, lo que Él prometió hacer sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones.
Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. En esa noche estamos orando, Señor, para que fortalezcas el corazón de muchos, que pareciera estar lejos el cumplimiento de tu palabra. Pero lo que vemos, Señor, es una formación constante. Es una formación que tú tienes para con el pueblo, Señor. Es una formación, Señor, para cumplir el plan y lo que tú dijiste. Siempre el enemigo se levantará para matar, destruir, perseguir lo que tú has declarado sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y hoy te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza y que podamos declarar, como dijo David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gozará y se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, Señor, de tener nuestra mirada y nuestra confianza plena en ti. Gracias te doy en esta hora, en esta noche, por cada oyente, Señor. Y que sea el corazón de mis amigos, de mis amados, de mis hermanos, de todo aquel que ha escuchado esta palabra, fortalecidos en la fe y en tu amor. En el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero recordarle los anuncios. Próximo domingo, 10 de la mañana en punto. Tenemos un servicio presencial, pero también virtual. Recuerde que dentro de 8 días no tendremos transmisión virtual que se hace día miércoles, porque estaremos simplemente presencialmente. Creo que quedaron claros los anuncios. Así que mis amados que han estado hoy conectados escuchando esta palabra, que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones, feliz noche.